Hoy vamos a hablar sobre dos conceptos importantísimos que pueden marcar la diferencia entre ganar o perder dinero a la hora de hacer trading. En este video vamos a hablar sobre Take Profit y Stop Loss, qué son, cómo funcionan y cómo deben utilizarlos a la hora de hacer trading de futuros. Primero vamos a ver qué es el Take Profit y el Stop Loss, más o menos para que tengan una idea general y sepan de qué se trata. Take Profit y Stop Loss son niveles que podemos definir o programar dentro de un panel de trading para cerrar una operación de manera automática, indicando previamente un punto específico de toma de ganancias o cierre parcial o total de operaciones en caso de pérdida. Resumiendo, el Take Profit es una herramienta básica de trading que podemos utilizar para proteger las ganancias o gestionar el riesgo de una cuenta de trading. Al fijar un precio de Take Profit y Stop Loss, podemos asegurarnos de obtener ciertas ganancias cuando el mercado es favorable y limitar las pérdidas cuando el mercado es desfavorable. Se puede acceder a la configuración de Take Profit y Stop Loss principalmente de tres formas. Una es estableciendo el nivel de Take Profit o Stop Loss antes de confirmar la apertura de una operación, que es algo sumamente simple. Como segundo, se puede ingresar a la operación directamente una vez que ya está abierta y ir a la parte de editar para poder configurar las opciones de Take Profit y Stop Loss de manera independiente. Y como tercero, también se van a poder establecer en órdenes límite o de activación para poder aplicar de manera automática cuando esa operación se abra en el futuro. Esas son las tres formas en las cuales vamos a poder utilizar el Take Profit y el Stop Loss. Una vez que ya tengan establecido un Take Profit y el Stop Loss, van a poder ver una línea guía en su gráfico de trading y van a poder eliminarla o moverla de manera manual en caso de que ustedes quieran, según la estrategia de trading que ya tengan definida. En el caso de que ya esté establecido y abierta la operación y aún así no les muestre nada, simplemente van a tener que ir a su tablero de trading, a la parte de configuración y ver si todas las opciones están activadas, y más en especial la opción que dice Take Profit y el Stop Loss. En el caso de que estén desactivadas, simplemente la activan y ya se va a mostrar de manera automática en su panel de trading. Les voy a mostrar algunos ejemplos sobre el uso de este tipo de herramienta. Vamos a empezar primero por el Take Profit y un ejemplo simple para que entiendan su funcionamiento. Supongamos que ustedes compran Bitcoin a 57.000 y consideran que el precio va a subir próximamente a 60.000 en cualquier momento, y ustedes no tienen tiempo para estar controlando a cada rato su gráfico o simplemente no quieren estar pendientes de su panel de trading. En este caso, la mejor opción sería colocar un Take Profit para proteger esas ganancias futuras, es decir, ejecutar una toma de ganancia automática que puede aplicarse tanto de manera parcial como de manera total una vez llegue al precio establecido previamente. En el caso de que no llegue al precio que ustedes establecieron, simplemente la orden de venta no se va a ejecutar. Siempre el Take Profit va colocado por encima del precio de entrada en el caso de que sea un long, y en el caso de que sea un short va por debajo del precio de entrada porque es una operación totalmente contraria. Una vez el precio llegue a lo que ustedes establecieron, la operación se va a cerrar automáticamente, depositando todas las ganancias en su cuenta. En el caso de Stop Loss sucede todo lo contrario, se usa principalmente para evitar pérdidas mayores o dejar de seguir perdiendo, o incluso prevenir pérdidas totales, que son las liquidaciones. Esta herramienta siempre se aplica por debajo del precio de entrada en el caso de un long, y en el caso de un short se aplica por encima del precio, porque obviamente son operaciones totalmente contrarias. Una vez llegue al precio establecido, la orden de venta se ejecuta automáticamente al precio más cercano que ustedes establecieron previamente. Siempre el Stop Loss lo van a usar para marcar el límite de cuánto están dispuestos a perder en una operación, que es algo imprescindible para gestionar el riesgo de una cuenta de trading. Más que nada si utilizan mucho apalancamiento. El objetivo principal del Stop Loss es prevenir que caigamos en pérdidas mayores, una forma de proteger la vida útil de la cuenta y gestionar de mejor manera el riesgo de pérdidas. Tengan en cuenta que el Take Profit y el Stop Loss a veces no pueden activarse en condiciones extremas de mercado, como por ejemplo durante un periodo de extrema volatilidad o fluctuaciones de precio, aunque esto muy rara vez sucede en el trading real, pero sí es algo que lo tienen que tener en cuenta. También existe la posibilidad de que la orden de Take Profit y Stop Loss no se ejecute totalmente o parcialmente como ustedes tenían pensado, por un simple problema de deslizamiento o alta volatilidad en el momento de ejecutar la operación. Por lo general, las órdenes funcionan muy bien el 99,9% de las veces en casi todos los exchange o plataformas de trading,
pero tienen que tener en cuenta que muy rara vez por ahí pueden llegar a tener algún problema de activación. El mal manejo del take profit y el stop loss puede traerle muchas pérdidas. Esto es algo muy común que suele pasar dentro del trading, más que nada si son principiantes. Un stop loss muy pequeño o mal calculado puede hacer que pierdan muchísimas operaciones seguidas, ya que hay muy poco margen de movimiento en el precio. O así también si colocan un take profit muy pequeño puede hacer que las ganancias no sean rentables o que el ratio de riesgo-beneficio no sea muy rentable a largo plazo. Existen otras herramientas vinculadas al take profit y al stop loss, como pueden ser el trading stock, que es un stock dinámico multipropósito que se va moviendo con el precio en función de los cambios de mercado para obtener ganancias adicionales. Es decir, no solamente les va a servir para protegerse de las pérdidas, sino para proteger las ganancias que ya consiguieron con los grandes movimientos del mercado. Este tema lo vamos a tratar a detalle en un futuro video. Y eso es todo, chicos, espero que se haya entendido bien, que les haya gustado el video. Si es así, dejen un like, compartan para que llegue a más personas. Cualquier duda que tengan me lo dejan en los comentarios. Muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos en un próximo video.